han estado con esta llovizna o esta lluvia pertinaz, pero pues necesaria. Ya saben que precisamente uno de los problemas que tenemos o que teníamos era del agua, y ahora pues ya nos está llegando bastante agua de lluvia, y esperamos pues que eso calme un poquito las calenturas o las desesperaciones que teníamos, ¿no? Que no, de no tener agua. Sin embargo, bueno, pues ese tema es precisamente el que vamos a darle lectura el día de hoy. Y pues por eso vamos a hablar de tres libros muy interesantes que vale la pena que podamos nosotros encontrar, ¿sí?, en la actitud de ustedes la aceptación de la invitación que les vamos a hacer en relación a invitarlos a que lean un buen libro. Y hoy pues traemos tres libros que vamos a hablar de en este espacio de esta hora de 5 a 6 de la tarde, en los cuatro espacios que tenemos la oportunidad de que nos brinde aquí el compañero Israel Hernández. Y pues eso para nosotros nos da mucho gusto de poder llegar hasta sus casas, a sus casitas, que ustedes pudieran pues vernos y escucharnos, que es el interés sobre todo para que pues puedan ustedes tener el tiempo y darse el tiempo de leerse un buen libro. Este libro pues es un recorte de periódicos, de diferentes periódicos nacionales que me hace llegar la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Cada mes me hace llegar estos recortes y pues hoy traigo precisamente este tema que vale la pena y que se llama calor intenso, sequía y carencia de agua. Oigan, véanlo bien ustedes, ¿sí? Calor intenso. Es un tema de actualidad porque pues nos está pegando duro hoy, ¿sí? Y el otro libro se llama El agua en México. Este es un librazo de varios autores, ¿sí?, sectores que hablan precisamente para una transformación social ecológica. Este libro, a ver si lo logran ver, ¿sí?, lo pueden bajar de la red, se llama El agua en México. ¿Sí? Son pues cerca de unas 200 y fracción de hojas, es que vale la pena leerlo casi todo. Tienen muy buenos articulistas, investigadores, también universitarios, ¿sí? Y pues sí, se habla muy bien, ¿no? Entonces, y este otro libro, vean ustedes, habla precisamente agua y seguridad nacional. Es un recurso natural frente a las guerras del futuro. Entonces, es un libro escrito por un mexicano que se llama Giancarlo Delgado, ¿sí? Este personaje, este autor de este librazo, habla precisamente de una serie de capítulos, y uno de ellos va a ser de la seguridad nacional y las reservas de agua dulce. Entonces, pues son temas que vamos a ir colocando en este espacio para que ustedes pues vayan buscando la manera de reflexionar en consecuencia, ¿sí? Las reflexiones son precisamente una de las motivaciones en las que nosotros como seres humanos pues nos deberá llevar a la preocupación, ¿no? Y estas preocupaciones son las que nos están dando un poquito al traste, porque pues sí generan situaciones bastante difíciles a veces de querer comprender por qué las lluvias están tardando demasiado. Pareciera que en esta primavera-verano que ya estamos, pues nosotros pudiéramos estar optando, ¿no?, por querer entender que este retraso se debe al calentamiento global, ¿sí?, a ese calentamiento global que afecta pues los climas en México, ¿no? El sistema de climas, el calentamiento es parte de esto que está sucediendo. O sea que aunque estamos en verano, ¿sí?,
parte de la primavera, a finales de ella, los calentamientos que se están dando son pues fenómenos naturales, porque hay situaciones en las que no ha habido lluvia en parte de este universo. Y aquí en México pues se retrasaron las lluvias y eso pues genera preocupación, y como consecuencia vamos a leer una parte, a ver si tenemos la oportunidad de que lo podamos leer en dos tiempos. Dice, y esto viene precisamente del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, ¿sí? Dice, la humanidad está en situación crítica. Y lo voy a leer así en el texto, para que el contexto de lo que él explica, pues es precisamente lo que nos lleva a entender que esto es motivo de una preocupación en los 198 países. Entonces, dice pues que la Organización Mundial de Meteorología y el Servicio para el Cambio Climatológico, Copérnico, de la Comisión Europea, difundieron datos oficiales que confirman que julio del 2023 fue el mes más caluroso registrado en la historia de la humanidad. Y si lo comparamos ahora con julio del 2024, pareciera, ¿no?, que estamos padeciendo esa misma situación, ¿sí?, que aunque hace calor, ¿sí?, está lloviendo, y que la lluvia, aunque sea refrescante, se sienten los calores, precisamente porque estamos en verano y es una situación bastante complicada de querer entender, porque son fenómenos naturales que suceden por ese calentamiento global. Entonces, dice, no tenemos que esperar, oigan bien lo que dice Antonio Guterres, que es el secretario general, no tenemos que esperar al final del mes para saber esto, a menos que ocurra una mini era de hielo en los próximos días. Julio, rompe todos los récords conocidos, el 2023 y ahora el 2024. De acuerdo con los datos difundidos, julio tuvo el periodo de 3 semanas y los 3 días más calurosos, ¿sí?, desde que se tiene registro, y las temperaturas oceánicas más elevadas para esta época del año. Estamos hoy a 24, que se han transcurrido ya 3 semanas. Así, ¿sí?, regresándonos al año pasado, también en esas 3 semanas hubo una situación igual. Entonces dice que las consecuencias son claras y trágicas: niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias que huyen de las llamas, trabajadores desfalleciendo por el calor abrasador. Imagínense, aquí afortunadamente no tuvimos incendios tan difíciles. Nos decían por ahí que hubo alrededor de 6, 7 incendios que fueron controlados por la estación de bomberos aquí en Huauchinango, y qué bueno, porque pues imagínense los pocos bosques que nos quedan, ¿sí?, y que un incendio se lo acabe, pues qué fatal sería para nosotros los habitantes, que un árbol jala agua, ¿sí?, crea agua. En las vastas zonas de América del Norte, Asia, África y Europa, este ha sido un verano cruel. Imagínense para allá, para otros continentes. Para el planeta entero es un desastre. Y para los científicos es inequívoco: los humanos somos los causantes. Y todo esto es completamente consistente con las predicciones y las advertencias reiteradas. La única sorpresa es la velocidad a la que ocurre. El cambio climático está aquí, es aterrador, y esto es el principio. La era del calentamiento global ha terminado. La era de la ebullición global está aquí, ¿sí?, con el cambio climático. El aire es irrespirable, el calor insoportable, y los niveles de ganancias por combustibles fósiles y de la inacción hacia el clima son inaceptables. Oigan bien eso, pues es parte de lo que nos va a afectar. Pónganle que no ahorita, ni el año que viene,
pero sí hablan de que para el 2030 y 2050 la situación se puede complicar. Le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a la siguiente generación un problema si no buscamos la manera de prever cómo vamos a evitar los incendios, cómo vamos en su momento dado a captar agua de lluvia, cómo vamos a controlar el tiradero de agua que luego por ahí hay, ¿sí? Para lavar los carros, para venderlos, usarlos como mercancía, etcétera, etcétera. Entonces se puede descontrolar esto y volverse una guerra. Dice, los líderes deben asumir el liderazgo, no más renuencias, no más excusas, no más esperar a que otros den el primer paso. No hay tiempo para eso. Aún es posible limitar la temperatura global a un incremento de 1.5 grados Celsius, ¿sí? Y evitar un peor cambio climático, pero solo si se adopta una acción climática dramática e inmediata. Todos hemos visto algún progreso. Hay un robusto despliegue de energías renovables, algunos pasos positivos en sectores como la navegación, pero nada de esto va lo suficientemente lejos ni rápido. Tenemos oportunidades críticas enfrente. La cumbre para el clima en África, la cumbre del G20, la cumbre sobre la ambición climática de la COP28. Acuérdense ustedes que esta situación climática se acaba de llevar a cabo, más bien en noviembre del 2023, en Dubái, ¿sí? Ahora se piensa llevar en este noviembre, ¿sí? Aquí precisamente en Brasil, ¿sí? Y así están programadas año con año la de México para el 2025, la COP28, en la que esa conferencia que tiene que ver con los cambios climáticos se van a llevar a cabo entre los 98 o 206 países. Pero los líderes, particularmente los de los países del G20, responsables de 80% de las emisiones globales. Fíjense nada más cuántos países son los que están emitiendo, ¿sí? Emisiones. El 80% de las emisiones globales deben estar a la altura de las acciones y la justicia climática, que no lo quieren estar algunos, entre ellos Estados Unidos. ¿Qué significa esto en la práctica? Primero, las emisiones, necesitamos nuevos y ambiciosos objetivos, ¿sí? Nacionales para la reducción de emisiones por parte de los miembros del G20. Y se requiere que todos los países tomen acciones acordes con el Pacto de Solidaridad Climática y la Agenda de Aceleración. Pisar el acelerador para que las naciones desarrolladas, ¿sí?, se comprometan a alcanzar el objetivo de 0 emisiones netas para el 2040 y que las economías emergentes lo logren en 2050 o antes, con apoyo de los países ricos. Ellos son los más responsables porque son los dueños de las grandes industrias que se están acabando todos los recursos naturales por hacer más productos cada vez y vender y a tener más dinero. El dinero no nos va a resolver el problema, sino los recursos naturales, y los protegemos y los cuidamos, ¿sí? Todos los actores deben unirse para acelerar una justa y equitativa transición de los combustibles fósiles a las energías renovables. Necesitamos detener la expansión del petróleo y el gas y dejar de conceder nuevas licencias para la explotación de carbón, petróleo y gas. Deben presentarse planes creíbles para que antes del 2030 los países miembros de organización, ¿sí?, para la cooperación y el desarrollo económico de la OCDE, ¿sí?, dejen el carbón y que en 2040 lo haga el resto del mundo. Los nuevos y ambiciosos objetivos sobre energía deben estar alineados con el límite de 1.5 grados Celsius.
ahí hay que alinearse. Pues bien, queridos amigos, eso es parte de lo que vamos a ir informando en el siguiente espacio de ese compromiso que va a ser nuestra reflexión. Pues regresamos, queridos amigos, en un momento. Tan dulce como el hogar. Comparte el amor y el mundo va a cambiar si nos ayudamos. Se va a mejorar. Realicemos este sueño, un lugar mejor. Si tú y yo realicemos este sueño, juntos sé que lo logramos. Si nos ayudamos, este sueño sí será realidad. Nuevamente saludando a los amigos, que es un placer, ¿sí? Un encanto podernos dirigir a sus hogares y que ustedes tengan la oportunidad de vernos y escucharnos. Eso es reiterativo, pero es precisamente el que a través de este espacio, ¿no? Les hacemos llegar nuestro programa, el placer de leer. El placer de leer precisamente es porque los momentos para nosotros, sin que tenga que ver nada eufemísticamente con Epicuro, ¿no? Dios griego del deseo, ¿no? Del placer, y que pues todo lo hacía a través de ese concepto, pero todo tiene, ¿sí? Como él decía, ¿no? Al cuerpo hay que darle lo que pida para alejar los malos espíritus. Entonces, yo creo que nosotros podemos dedicarle tiempo a la lectura, porque pues es el espacio que nos ha dado la gran oportunidad la naturaleza de poderle dedicar tiempo. Si no tuvimos la oportunidad de ir a la escuela, pero nos gusta leer, y si a través de este espacio encuentra un momento para poder interesarse en algún libro, qué bueno. Estamos viendo este librazo que pues trae un título muy subjetivo, o sea, muy que vale la pena, ¿sí?
calor intenso y sequía. Imagínense ustedes ese calor intenso que hay, ¿no? Este calor intenso que pues nos ha lastimado un poco, ¿no? Porque nosotros como seres humanos tenemos mucha responsabilidad, mucha culpa, ¿sí? No hemos cuidado bien a la naturaleza. Claro, otros han abusado más, que hasta millonarios se han vuelto, ¿sí? No es porque estemos en contra de los millonarios, sino porque sencillamente que a costa de castigar a la sociedad, pues, pues se han hecho de dinero, ¿no? Vendiendo agua, ¿sí? A costa de lo que sea y al precio que sea. Porque el agua que se supone que no se debe de cobrar, no se debe de vender, pues la venden. Y el ayuntamiento o los ayuntamientos que hay en el país, algunos, como acá de Huauchinango, pues tienen una pequeña empresa, ¿no? Que es, aunque es municipal, el servicio del agua, porque el agua pues no se cobra, ¿sí? Cobran el servicio. Entonces queremos que haya siempre, todos lo queremos, los ciudadanos, los 105,000 o 6,000 habitantes que somos acá, de niños, niñas y adultos y jóvenes. Queremos que el agua sea de calidad para que nos la podamos tomar de manera directa, ¿sí? Que venga potable, que esté bien cuidada, porque es la salud ciudadana. ¿Y quién más deberá preocuparse? Pues la autoridad municipal. Y es ahí a la que le pedimos que lo haga con cariño, ¿verdad? Y que pueda estar pensando en que cualquier autoridad que llegue a ser autoridad en un municipio es para proteger y cuidar la vida de sus ciudadanos. Para eso es. Entonces, esto del agua pues es fundamental. Entonces, continuando con lo que dice Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice aquí, tenemos que alcanzar el objetivo de que toda la electricidad se genere con 0 emisiones netas para el 2035. Oigan bien, estamos en el 2024, quiere decir que dentro de 9 años, ¿no? Sí, 2035, 6, 11 años. Y en países desarrollados, ¿sí? Y para el 2040 en otras partes, porque debemos trabajar para lograr electricidad a precio razonable para todos en el mundo. Aquí hay mucha de nuestra gente en Huauchinango y quizá en algunos otros municipios que todavía no se atreven a pagar la luz. Hay que pagar la energía, porque pues es precisamente para poder ayudar a todos los trabajadores de la Comisión Federal y de la ex compañía de luz, para que pues puedan ellos cobrar su sueldo, etcétera, ¿sí? Y así sucesivamente, y que esa clase trabajadora pues no se corrompa, ¿no? Dándole o no cobrándole energía a aquellos que tienen, ¿no? Como en el caso de estas tiendas OXXO, que todo el día tienen utilizando la energía eléctrica y no pagaban la luz, o dicen que la pagaban como si fuera un domicilio particular. Oiga, no puede ser, ¿no? Tienen más de 500 tiendas en el país. Dice, y también urgen acciones por parte de líderes más allá de los gobiernos. Quiero instar a las ciudades, regiones e instituciones financieras a que vengan a la cumbre de la ambición climática. Así se va a llamar ahora, la cumbre de la ambición climática. Entonces es un plan ambicioso, necesario hacerlo así. ¿Por qué? Porque pues no, hay muchos países que contaminan y no quieren cooperar, se resisten a entender que tarde que temprano puede haber una catástrofe de mayores consecuencias, que ojalá y nunca, pero para allá vamos y lo estamos propiciando nosotros mismos. Entonces, con planes creíbles de transición que estén alineados completamente con el estándar neto cero de Naciones Unidas, presentado por nuestro grupo de expertos de alto nivel. Las instituciones financieras deben poner fin a los préstamos, garantías e inversiones para las industrias de las energías fósiles
y hacerlo en cambio para las energías renovables. Así es, ¿sí? No debemos acabarnos esa energía fósil porque según son energías limpias. Y entonces las energías renovables, ¿a dónde hay que dejarlas? ¿Sí? Si salen más baratas en su costo de inversión, pues hay que optar por las renovables. Y las compañías de energías fósiles trazar su cambio hacia energía limpia con detallados planes que involucren en su totalidad a la cadena de valor. No más cambios verdes, solo en apariencia, no más engaños, no más abusivas distorsiones a las leyes antimonopolios para sabotear las alianzas que buscan cero emisiones netas. Entonces, en segundo lugar, está la adaptación. El clima extremo se está volviendo la nueva normalidad, ¿sí? Todos los países deben responder y proteger a sus poblaciones del calor ardiente y las inundaciones, las tormentas, sequías e incendios implacables, ¿sí? Resultantes. A las naciones más afectadas, las que menos han contribuido a causar esta crisis y tienen menos recursos para lidiar con ella, se les debe de apoyar. Es momento de que haya una fuerte inversión en el proceso de adaptación para salvar millones de vidas de la carnicería climática. Esto requiere de una coordinación sin precedentes en torno a las prioridades y planes para las vulnerables naciones en desarrollo. Oigan bien, amigos, es preocupante esto. Es responsabilidad de los países ricos, ¿sí?, presentar una clara y creíble hoja de ruta para duplicar el financiamiento para la adaptación antes del 2025, como primer paso a dedicar a ello por lo menos la mitad de los recursos destinados al cambio climático. Cada persona en el planeta debe estar cubierta por un sistema de alerta temprana para 2027, mediante la implementación del plan de acción que lanzamos el año pasado. Eso dice Antonio, ¿sí?, el secretario general. Entonces, pues esto es precisamente, dice, esto nos lleva a la tercera área de acción acelerada. Financiamiento. Tienen que cumplirse las promesas internacionales de inversión. Los países desarrollados están comprometidos a dar 100,000 millones de dólares al año a las naciones en desarrollo para apoyo climático y para reponer en su totalidad el Fondo Verde para el Clima. Me preocupa que solo 2 países, Canadá y Alemania, cumplan su palabra. Los estados deben poder entender las pérdidas y los daños al fondo de la COP28. O sea, es la conferencia que se acaba de dar en Dubái. Este año no más retrasos, no más excusas. En sentido más amplio, muchos bancos, inversionistas y otros actores financieros siguen premiando a los contaminadores e incentivando la destrucción del planeta. Oigan, qué desgraciados podemos ser, ¿no?, cuando contamos con individuos que no entienden la gran responsabilidad que tienen con el planeta. No la entienden, solamente entienden hacerse millonarios. Necesitamos corregir el rumbo en el sistema financiero global para que apoye a una acción climática acelerada. Esto incluye ponerle un precio al carbón y presionar a los bancos multilaterales del desarrollo a cambiar su modelo de negocios y su percepción de los riesgos. ¿Sí? Oigan, esto es interesante. Y dice, necesitamos que los bancos multilaterales de desarrollo dediquen sus fondos a la movilización de mucho más financiamiento privado a precio razonable para los países en desarrollo y que incrementen su fondo para las energías renovables, la adaptación al clima, las pérdidas y los daños. ¿Sí? En todas estas áreas necesitamos gobiernos, sociedad civil, iniciativa privada y otros colaborando para dar resultado. Espero dar la bienvenida a los primeros que tomen la acción y participen en la agenda de aceleración
durante la cumbre sobre la ambición climática que se celebrará en Nueva York en septiembre, ¿sí?, del 2024, y quiere escuchar cómo los líderes responderán a los hechos, es la cuota de entrada. La evidencia está en todas partes. La humanidad ha desatado destrucción, ¿sí? Esto no debe inspirar desesperación, sino acción. Aún podemos detener lo peor, pero para hacerlo tenemos que cambiar el año del calor ardiente por el de la ambición ardiente y acelerar la acción climática. Amigos, pues es precisamente esto lo que nos lleva a esta lectura de estos librazos que vale la pena que nosotros podamos entender, ¿sí?, qué es lo que está pasando y reflexionar en consecuencia. Los países ricos, ¿sí?, en algún momento se están reuniendo, en algún momento para decidir, ¿sí?, quedaron ellos de comprometerse con más de 100,000 millones de dólares para poder atacar ese problema del cambio climático. Ojalá y lo logren para el 2025, 2027, 2030, en su momento, y podamos, ojalá pudiéramos estar presentes, y si no es así, pues que sean las generaciones que no estén preocupadas, y cuando menos, ¿sí?, que hay, y que sepan que hay el interés de aquellos que quieren cambiar el rumbo de este mundo. Pues bien, amigos, vamos a un espacio comercial y regresamos con ustedes. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Pero muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Gracias, amigos, gracias. Si es que tenemos la oportunidad de que nos estén viendo y escuchando allá en sus casitas, y si no, pues en alguna repetición por ahí tendremos la oportunidad de saludarlos e invitarlos a que lean un buen libro.
el hecho de buscar que a través de ese camino, ¿sí?, se encuentre la motivación para poder inducirlos, ¿sí?, a que nos cultivemos un poco leyendo cualquier libro que pueda interesarlos. Hoy traemos 3 libros que no creo tener el tiempo de, cuando menos, hacer un resumen, pero ya vimos el resumen de la escasez de este, vamos a decir, de estos artículos que en su momento dado me envía la Universidad Autónoma de México para poder darlo a conocer. Es un resumen periodístico que me hacen llegar cada mes, el cual pues me da mucho gusto porque me manda todo un ramillete de artículos que tienen que ver con la escasez del problema del agua en México. Y de este otro libro que tuve la oportunidad de bajar de la red, se llama El agua en México. Es simplemente con el interés de que nosotros podamos enterarnos, ¿sí?, hasta dónde es posible llegar a ese concepto que tiene que ver con la psicología, ¿sí? Y ese concepto que tiene que ver con nuestra personalidad, con nuestra humanidad, se llama resiliencia. Esa resiliencia es la que nosotros estamos buscando, en que el ser humano sea más fuerte para asumir las consecuencias de los fenómenos climatológicos o fenómenos que se presenten en la vida, ¿sí? Eso que en su momento dado podíamos sentirnos a veces desestimados o mal, ¿no?, estresados, etcétera, por alguna situación complicada en la familia, y pues nos puede llevar a situaciones muy deleznables, ¿no? O sea, que sentirnos mal. Pero la resiliencia es sencillamente el buscar cómo fortalecerlo. Esta fortaleza nos la tenemos que dar nosotros mismos ante los fenómenos de escasez del agua, ante la falta de lluvia, ante la falta de qué tenemos que hacer. Es precisamente la autoridad municipal, la autoridad estatal, en los 3 niveles de gobierno, la autoridad federal, la que tiene la obligación moral y de capacitarnos de cómo nosotros tenemos la obligación moral, ¿sí?, de educarnos, de capacitarnos para decirnos cómo podemos y debemos conservar el agua, cómo debemos de captarla para no sufrir consecuencias. Todos aquellos que puedan tener el privilegio de tener 5,000, ¿sí?, o 10,000 litros, o 20,000 o más en casa, ¿sí?, porque se hicieron una cisterna moderna, muy adecuada, y que en su momento pues ahí reservan agua para un mes o más. O sea que podríamos decir que no sufren. Sufren aquellos que en su momento tienen un tinaco pequeño, ¿sí?, y eso pues sí, ajustarse a esas reglas, sencillamente que es bastante inhumano, ¿no? Inhumano porque se queda sin agua y tiene que ver la manera de cómo la autoridad le hace llegar ese recurso, que es un servicio que a veces se hace bien y a veces se hace mal, pero dentro de ello, bueno, pues lo humano, dentro de los gobiernos que están, hay comprensión y se entiende que hay una serie de fenómenos que pueden presentarse, como esto de la escasez, que no es culpa más que de la naturaleza, pero esa responsabilidad es nuestra, son los grupos de poder económico que están rebasando los límites de la explotación, de tumbar árboles, ¿sí?, y etcétera. Entonces cada vez ese problema se globaliza, ¿no?, a nivel mundial. No es nada más un problema de aquí. Dicen que pues del 100% del agua que se tiene en el mundo, nosotros nada más gozamos de un 2% del agua natural, ¿sí?, y pues imagínense el porcentaje, pues es preocupante. Entonces tenemos que pues reservarla, conservarla, pero nos tendrán que decir cómo, ¿sí? Si en un momento dado no sabemos o no tenemos cómo hacerle, pues alguien tendrá que ayudarnos para que nosotros no padezcamos de ese recurso, pero que es un recurso que debe ser interactuado, compartido, ¿sí? Entonces oigan bien lo que dice aquí
del agua en México, este autor, ¿sí? O estos autores, son varios autores mexicanos, dice, el agua es vital líquido que garantiza la existencia de la vida en nuestro planeta. Existen millones de seres vivos de los 5 reinos de la naturaleza que habitamos en armonía en la Tierra. Sin embargo, los seres humanos somos los únicos responsables de haber modificado los ciclos hidrológicos de nuestros ecosistemas, ¿sí? Para satisfacer, en la mayoría de las ocasiones, nuestras necesidades de carácter inmediato, afectando nuestra calidad de vida a largo plazo y la de millones de especies vivas, olvidando por completo el panorama que nos aguarda. Y continúa esta parte que es muy interesante, la concepción humana sobre el agua como recurso renovable e infinito es muy contradictoria. Si bien es cierto que la Tierra está configurada mayoritariamente por el recurso hídrico, ¿sí? Ya lo decía, 98% de este líquido es salado y se encuentra concentrado en los océanos. Únicamente el 2% restante, 40.000 kilómetros cúbicos, es de agua dulce. Si desglosamos este escaso 2% de líquido potencialmente bebible, descubriremos que 27.760 kilómetros cúbicos, o el 69% de agua dulce disponible en la Tierra, está congelada en los polos en forma de glaciares y nieve, ¿sí? Es agua subterránea y solo 128 kilómetros cúbicos es superficial y está localizada en lagos, lagunas, ríos y humedales. Y así es. Entonces, son datos que son parte de una estadística que pueden ser cifras que poco les puede interesar, pero pues de alguna manera, ¿sí? Más que interesarlos, es que reflexionemos de consecuencia, porque nosotros somos los que vivimos en este planeta, ¿sí? Y están ¿sí? Los animalitos también, están las aves, están pues las plantas, y todo ello pues es parte de esa convivencia que nosotros hacemos y que tenemos que saber cuidar a la naturaleza. Si la sabemos cuidar es porque tomamos conciencia de lo que podría pasar. A pesar de su escasez, dice aquí, este líquido vital puede ser suficiente para todos los seres vivos que ocupamos el planeta. Se dice que actualmente hay alrededor de 7.400 millones de consumidores humanos y los que se acumularán en las siguientes 2 décadas. Se habla que para la 2050 seremos 9.000 millones de personas, pero esta disponibilidad futura del agua no podrá alcanzarse si mantenemos las vigentes formas irracionales de uso de los ecosistemas y el consumo desmedido de la misma, ¿sí? Y cómo ante ello pues el cambio climático genera escasez. A esta situación poco alentadora hay que sumar las problemáticas causadas por el cambio climático. Si bien las características de las distintas cuencas en el mundo son muy diferentes, el escenario a prospectiva es igual de preocupante. Hay al menos 1.000 millones de personas que carecen de agua potable y más de 2.000 millones que no tienen infraestructura de saneamiento a nivel global. 80% de las enfermedades en los países en vías de desarrollo se deben al agua contaminada. 40% de las personas viven en condiciones de estrés hídrico. 70% del agua utilizada es para la agricultura y más de la mitad se pierde por fugas. En los siguientes 35 años se añadirán a los 1.000 millones sin acceso al agua unos 2.5 mil millones más. Es decir, que en las siguientes décadas
alrededor de 3.5 mil millones de personas adicionales demandarán infraestructura de agua potable, recolección y saneamiento. El agua está situada en el centro de la adaptación al cambio climático y sirve como el vínculo crucial entre el sistema climático y la sociedad humana. Pues bien, queridos amigos, pues este es precisamente, estos datos nos sirven a nosotros, pues, con el ánimo de que tomemos conciencia y nos preocupemos un poco por lo que está pasando. Acá, en Huauchinango, que es un municipio de 105,000 habitantes, ya hay escasez de agua, ¿sí? Y en cualquier momento del próximo año, del 2025, quién sabe cómo nos vaya. Sin embargo, bueno, pues vamos a pensar que nos tiene que ir bien si cuidamos este recurso natural. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto con ustedes. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huauchinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Claro, amigos, es un gusto nuevamente saludarlos. Soy muy reiterativo en ello del saludo porque me da mucho gusto dirigirme a ustedes, ¿sí? Y pues es un programa cultural, vamos a decir que dentro de ello a lo que nos lleva sencillamente a dirigirnos a ustedes con mucho respeto, porque eso y más se merece nuestra sociedad en Huauchinango, y pues los que puedan vernos en otros espacios, les agradecemos, ¿sí? Su participación, el que estén viéndonos y escuchándonos, lo cual pues para mí es de gran honor, ¿no? ¿Sí?
estamos precisamente terminando el mes de julio, no porque me llame Julio, pero pues ya saben que los Julios somos, andamos siempre buscando al Julio regalado. Entonces, pero dentro de ese eufemismo, lo que puede interesarnos es la continuación de la lectura de estos dos libros, ¿sí? El agua en México y este librazo que pues ya les decía que se llama Calor Intenso, Sequía y Carencia de Agua. Y aquí precisamente hay uno de los artículos que habla sencillamente Antonio Navalón, un periodista español. Sacó un artículo en el Financiero el año pasado y lo considero oportuno decírselos porque pues es un buen artículo que nos lleva sencillamente a un razonamiento del cual pues sí, nosotros como seres humanos tenemos que entender que son llamados que nos hacen algunos intelectuales, algunos periodistas preocupados por lo que está sucediendo de este fenómeno natural, ¿sí?, del cambio climático. Entonces, porque pues sí, tarde que temprano nos puede afectar. Ahorita nos sentimos felices, contentos porque la naturaleza ya nos está haciendo llegar la llovizna y hay por ahí algunos huracanes que pensamos no vengan tan duros, ¿no?, que nos tengan que afectar, pero si a ti tiene que ser, nosotros tenemos que estar atentos a todo lo que suceda en este país, ¿no?, y en el mundo, pero más acá con nosotros en esta localidad de Huauchinango. Entonces, él dice y hace un artículo bastante fuerte, pues que vale la pena cuando menos escuchar unos 2 o 3 parrafitos. Dice él, las puertas del infierno. Imagínense ustedes, pues tal pareciera, ¿no?, que pues hay las puertas de la gloria. Entonces tal pareciera que estamos en las puertas de la gloria, pero él dice que hay un deterioro climático, ¿sí?, tiene nombre y apellido, tiene responsables y ha llegado el momento de dejar de sobreponer cosas que supuestamente son más prioritarias y verdaderamente, ¿sí?, enfocarnos en lo importante y lo vital. Eso dice Antonio Navalón. Dice, ya son muchos años desde los que el mundo, ¿sí?, asiste, imperturbable a lo que poco a poco está haciendo, sino el principio del fin de su propia estructura vital. Si un agravamiento considerable de las condiciones medioambientales y necesarias para subsistir, contaminación tras contaminación y con una negación permanente sobre la realidad. Nos vamos acercando cada vez más a un punto sin retorno. El tiempo se agota y el mundo grita por hacerse notar. Los árboles lloran mientras son consumidos por las arrasadoras llamas. Los ríos se lamentan con cada gota de su ser que se va esfumando. El aire suspira y se cuestiona hasta cuándo estará asegurada su existencia y nosotros, ¿qué estamos haciendo al respecto? Y es una pregunta muy interesante que te cuestiona y te dice, ¿qué estás haciendo tú? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando menos venimos a darle lectura aquí en este espacio para que ustedes también, ¿sí?, y ustedes y nosotros nos pongamos a hacer algo por el agua aquí en Huauchinango, ¿sí? Entonces dice, yo participo informando, ¿sí?, y lo hace también el compañero Israel, y pues sí, ahí está, ¿no?, que a través de este espacio, de este canal 25, les hacemos llegar alguna preocupación que es de carácter interesante. Es prioritario lo del agua, ¿sí? Qué bueno que ya hay, qué bueno que ya estamos calmando o colmando nuestra sed, que ya tenemos para bañarnos, que ya tenemos para lavar los trastes, para lavar la ropa, lavar la casa, etcétera, ¿sí? Y así es, todas esas preocupaciones se van, ¿sí?, dilatando, se van haciendo ya menos preocupantes. En la actualidad, nadie tiene una razón certera que justifique la existencia de la Organización de las Naciones Unidas.
¿Se acuerdan lo que hace ratito les leía al principio de Antonio Serra, de Antonio Guterres, ¿sí? El secretario general de la ONU? Entonces, dice él, pues sin embargo, dice Antonio Navalón, es importante reseñar y usar como elemento de situación referencial sobre dónde nos encontramos. El discurso que la semana pasada inauguró la cumbre con la ambición climática, a este respecto, estoy de acuerdo con que la humanidad se ha empeñado arduamente en abrir de par en par las puertas del infierno en la tierra. A pesar de que nos da miedo ver las cosas como son, y por mucho que nos empeñemos en voltear la vista hacia otro lado, la realidad es que nos estamos esforzando en dejar inhabitable nuestro planeta. Nos consuela pensar que todo se debe a los ciclos de la naturaleza y que todo es ajeno a nuestro actuar. ¿Sí? No creo. Pues nos estamos dando cuenta de que cómo estamos alterando nosotros mismos a que la Tierra en su momento dado se mueva, ¿no? Y nos dé miedo lo que esté pasando. ¿Por qué? Porque son fenómenos naturales muy fuertes, nos puede llevar a una catástrofe y desaparecer muchos de nosotros, ¿sí? Pasamos del protocolo de Kioto hasta el Acuerdo de París y de París hasta el infinito. Hablamos de energías renovables, de energías de metas y de todo lo que tendríamos que hacer para alcanzar a frenar el acelerado cambio y deterioro climático. El problema es que quienes asistimos a este desastroso espectáculo somos también la causa de lo sucedido, y todo por el injustificable pensamiento de que a nosotros no nos tocaría sufrir las consecuencias de tanta destrucción medioambiental. Y eso no es cierto, queridos amigos. Todo esto que estamos provocando nosotros mismos, tarde que temprano, vamos a sufrir las consecuencias. No obstante, nos equivocamos, dice, el tiempo se agota, no solo se trata de analizar las pruebas que demuestran que nuestra capacidad destructiva es superior a nuestra capacidad de conservación o de supervivencia, sino, lo que es peor, que nos justifiquemos bajo el debate de la ignorancia culpable y la ignorancia deseado. Y así es, ¿sí? No, pues nosotros no tenemos nada que ver, a ver que se arreglen los que están utilizando los recursos naturales. Todos lo usamos, todos. Las empresas, las industrias hacen los productos, ¿sí? Remueven la tierra y sacan los artículos transformados que luego nos lo venden y nosotros, ¿sí?, lo consumimos. Y no nos damos cuenta de lo que estamos consumiendo. Claro que sí, entendemos cómo fue procesado, cuánta agua utilizaron. Entonces, es ahí donde está el que encontremos a un individuo lavando su coche en la calle con manguera, tirando el agua, lavando el piso de la acera, ¿sí?, con manguera, ¿sí?, en lugar de que agarre algunas cubetas y lo lave y ahorre agua. Hay que ahorrar agua, de una o de otra manera, y aquel individuo que esté por allá tirándola hay que decirle, ¿sí?, no pelearse con él, pero sí decirle, oye amigo, sé condescendiente, sé consciente, lo que estás haciendo es por el futuro de tus hijos, y de tus nietos, y de todas esas generaciones que van a nacer. Entonces, nos hemos enfocado, dice Navalón, tanto en ser jueces de personas y de actos criminales que nos hemos olvidado de juzgar el ecocidio continuado que hemos perpetrado en contra del que es nuestro hogar y sin el que no podríamos vivir. Solo por incluir algunos números de la magnitud y la gravedad de la situación actual, apenas en lo que va del siglo, se han destruido 7 millones de acres. Imagínense ustedes cuántas hectáreas, ¿sí?, cada año por causa de incendios forestales,
causando un costo promedio anual de 50,000 millones de dólares. Pero no solo es el daño que le provocamos a nuestros bosques y a nuestro ecosistema, sino que también hay cifras que muestran que los desastres naturales empujan a más de 26 millones de personas a la pobreza. Todo este desolador panorama global crea una situación en la que inevitablemente no podemos seguir comprometiéndonos para que dentro de 20 años o en los periodos de las llamadas agendas 2030 y 2050 tengamos fuentes de creación y generación energéticas alternativas que contaminen menos y nos hagan vivir más. Pues eso es, queridos amigos, cuando menos un llamado, ¿sí? Un llamado para que esto pues vaya dejando huella en el corazón y las conciencias de ustedes y de nosotros, de todos nosotros, ¿sí? Porque es un llamado a todos los habitantes de este planeta. Nosotros, aunque somos una minúscula parte en este universo, tenemos la obligación de cuidar lo que nos puede causar un desastre a futuro. La falta de agua, la escasez, la sequía. Van a ser pleitos y conflictos y guerras entre las personas y entre los países. Cuidado, queridos amigos, tengan toda la confianza del mundo en que es necesario, pues, que nosotros, como seres humanos, podemos hacer algo porque este planeta se conserve fresco en un C1.5 de calentamiento global y que eso nos pueda ayudar para que nosotros podamos conservarnos y mantenernos vivos durante algún tiempo. Pues me da mucho gusto haberme dirigido a ustedes, ¿sí? Y que ojalá y podamos tener la oportunidad de seguirnos encontrando por ahí y vernos en el próximo programa aquí en su canal 25. Muchas gracias y que la pasen bien.